Muy buenas noches a todos. Hoy voy a hacer este video de estos 6 cracks que dio el fútbol. Las leyendas como Ronaldo, Batistuta, Romario, Materazzi, Roberto Baggio, Roberto Carlos. Cada uno crack en su puesto. Vamos a ver también lo que le pasó a Ronaldo en el año 1998, esa famosa final, que hubo muchísimas especulaciones. Lo que sintió Roberto Baggio después de haber fallado en esa final de 1994 contra Brasil, haber fallado ese penal, y todo contado por sus protagonistas. Estos hombres en la televisión, en finales de la Copa del Mundo, en clásicos, en estadios llenos. Sí, pero rara vez tenían la oportunidad de sentarse a una mesa, ya sabes, solo para hablar, para charlar. Sin uniformes, sin afición, sin marcador. Sin la presión del resultado, sin la urgencia del próximo partido. Hoy, el fútbol encuentra sus propias historias. Historias sobre victorias, sobre derrotas, decisiones, presión, amistad, legado y todo lo que pasa cuando se apagan las luces del estadio. Así es. Así que bienvenidos a Football Legends Talks. Un aplauso, muchachos, por favor. Un aplauso para todos. Oye, Cantarelli, déjame decirte. Sí, qué mesa para sentarse, ¿eh? Este podcast es increíble. Gabriel Batistuta, Marco Materazzi, Romario, Ronaldo Fenómeno, Roberto Carlos y Roberto Baggio. Mira esto. Por primera vez, logramos reunir a este grupo hoy para charlar, muchachos. Primera pregunta. ¿Se han sentado los 6 alguna vez en la mesa de un bar como esta? No. No, Chris. ¿Es difícil para ellos reunirse? No, muy difícil. Esto parece un bar. En el trabajo siempre nos encontramos y es genial tener esta oportunidad del Mundial porque siempre nos estamos cruzando y viendo en los pasillos del lugar al que vamos. En nuestro trabajo con FIFA Legends siempre estamos viajando, cada uno siguiendo a su propia selección, lo cual es importante para todos aquí. Es muy lindo cuando nos encontramos y charlamos, intercambiamos ideas así. Hablar de fútbol actualiza nuestras vidas y siempre es un placer, ¿no? Volver a encontrarse con amigos, eso es importante para todos. Creo que todo esto es increíble. Estamos reunidos con estos muchachos aquí y es un gran honor para nosotros tener esta charla con ustedes. Tenemos aquí a 6 estrellas, 6 leyendas del fútbol mundial que han pasado por mucho en sus vidas y durante sus carreras en el fútbol. Tengo una pregunta para ellos. Which? Mira, voy a preguntar aquí, luego vas tú. Te pregunté esto una vez, ¿fue tu estilo lo que te trajo aquí? Porque tu estilo es una inspiración para mí. Mi estilo y mis goles. Solía meter muchos goles. ¿No te inspiraste en él, Ronaldo? No, nada más no. De hecho, empecé así al principio de mi carrera. Tuve una fase de agrandado así porque crecí viéndolo llegar a los Países Bajos diciendo voy a meter 30 goles. Iba y lo hacía. En el Barcelona llegó diciendo voy a meter 30 goles. Fue y lo hizo. Yo miraba eso y pensaba, debe haber algo de cierto en eso. Yo también voy a hacer. Same thing, right, Ronaldo? La gente ya pensaba que estaba loco igual que él. Lo dijo y lo hizo. Luego fui al Barcelona, lo dije y lo hice también, pero después de eso pensé, hombre, no voy a decir nada más. Me lo guardaré para mí. Oye, Roberto, eres todo un personaje. Sé que digo esto y es como si fueran casi jefes de Estado. Impresionante. ¿A qué ídolo conociste, hombre? A la mayoría. 1, 2, 3, 4, 5. Pelé. Maradona. Así que prácticamente conocí a todos mis ídolos, conocí a todos. ¿Hay alguno que haya sido más especial para ti a lo largo de todo este tiempo? Maradona era alguien a quien siempre quise conocer. Pensé en nuestro tiempo allá en Madrid. Lo consideraba mi amigo y es una pena que haya fallecido. ¿Tenía razón Batistuta? ¿Tenía razón al querer conocer a Maradona? Sí, yo por suerte pude jugar con Diego. Para mí fue siempre un ídolo, para todos los argentinos fue un ídolo desde siempre. Yo cuando era chico no jugaba mucho al fútbol, pero tenía el cuadro de Maradona en mi habitación
y fue una cosa increíble. Para los argentinos era fútbol, era esperanza, era hacerse conocer en el mundo. Se decía en Argentina, Maradona, Maradona, Maradona. Y yo crecí así, y después de repente un día estaba jugando un mundial con él, y fue una cosa increíble. No lo puedo contar con palabras porque lo que sentí ese día fue tremendo. Fue en Estados Unidos, fue en Boston, Maradona, yo, Redondo y Canigia, pero yo quería jugar con Maradona. Y bueno, una lástima que ya no está más. Parece increíble y seguimos hablando de él todavía hace ya 3 años y bueno, no quiero ponerme melancólico, pero fue una cosa increíble. Ese fue mi sueño, compartir cancha con él. Sabemos que Messi es muy importante para Argentina, pero Maradona toca un lado más sentimental del pueblo argentino, algo que viene de lo más profundo del corazón. ¿A qué se debe? Porque Leo es más ordenado, no tiene problemas, es perfecto. Tiene una buena familia, no hace polémicas, entonces es como muy ordenado. Pero Diego era todo, era problemas, era jugador impresionante, hacía show, entendía dónde estaba y entendía lo que la gente quería y tenía problemas y se equivocaba, como todos nosotros. No somos perfectos y cometemos errores, pero cuando Diego se equivocaba todo el mundo lo veía. Y entonces la gente se va identificando, ¿no? Y por eso creo que los argentinos lo queremos tanto y nos identificamos tanto, porque él fue una parte de todos. A mí me gusta ser ordenado, él en un momento fue ordenado. A otra persona tiene problemas, él tuvo problemas. Y todos tuvimos una parte de Diego, y esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cuál es la diferencia entre Diego y Leo? Y creo que la gente se ve muy identificada con Diego por esto, porque se refleja en él. Hay una gran idolatría por Maradona en Argentina, ¿verdad? Es un referente para muchos países también. Incluso quería entender un poco las perspectivas tanto de Materazzi como de Baggio. ¿En Italia hubo alguien que los inspirara tanto como Maradona lo hizo en Argentina? ¿Quién era tu modelo a seguir cuando eras niño, allá cuando soñabas con jugar al fútbol? Eso es demasiado fácil. Eso es genial, ¿verdad? Él fue en mi opinión, que el jugador italiano más fuerte de la historia. Te lo he dicho, pero ahora es un amigo, así que no puedo. No, más tarde, tengo que pagarles. No, pero él era el más talentoso, el que lo vi, estaba contando esto el otro día. El Mundial del 90, ¿verdad? Yo era un niño que iba al estadio con una entrada. Vendía las 2, luego compraba otra vez e iba a verlo jugar, solo para contar la historia. Hacía trabajos temporales, ahorraba dinero y luego fui a verlo cuando metió ese gol contra la República Checa, donde eludió incluso al arquero, al mismísimo arquero, ¿verdad? Y... Baggio. Increíble, yo estaba allí en el estadio y luego se convirtió en mi amigo, que es lo más hermoso, porque creo que además de ser un gran jugador, tal vez el jugador en mi forma de pensar, el italiano más fuerte, él es fuerte como hombre, con humildad, porque luego siempre digo que cuanto más arriba estás y más somos, me pongo como un fanático y más humildes son. Cuanto más abajo vas, segunda MM, tercera división no profesional, se cree en Maradona. Pero en realidad la diferencia la hace la humildad, la pasión, el deseo de mejorar, siempre. Es increíble, ¿no? A todos, pero Baggio, ¿quién era tu ídolo cuando eras niño? El más fuerte de todos probablemente era él. Porque jugué contra él. ¿Y tu ídolo Baggio? Cuéntanos. Sí, pero yo crecí viendo los partidos de Zico. Siempre he contado esta historia en mi vida. Había un canal de televisión pequeño en Italia que transmitía los partidos del Flamengo. Me acuerdo Junior, Zico, Carpegiani, si no me equivoco. Sí.
Y era una época en la que en Italia solo veías a la selección nacional en la televisión. Y me encariñé con Zico y siempre lo seguía y siempre me identificaba con él, esperaba ser como él. Y tenía este sueño de la infancia que me acompañó toda la vida de jugar una final de la Copa del Mundo contra Brasil, que al final pasó, solo que pasó de una manera que nunca había pensado, ¿verdad? Y ahora que mencionas la final, donde él estaba en el banquillo, hay una escena de la película que me hizo amar el fútbol. Es Todos los corazones del mundo, que para mí es la mejor película de un mundial, ¿no? Hay una escena que no me saco de la cabeza. Es cuando este tipo está a punto de entrar al campo y tú lo estás mirando en el túnel sin quitarle la vista de encima, ¿verdad? Eso es genial. Esa imagen es de piel de gallina, de verdad increíble. Yo siempre que me preguntan por esa imagen, me pongo en los zapatos de Baggio, dejando a Ali de lado. Es un tipo que está frente a mí y se ganó mi respeto, y yo pensaría lo mismo en su lugar. Sí, ese tipo se ganó mi respeto. Ese tipo de ahí es un crack, y si yo estuviera ahí mirándolo diría lo mismo, pensaría lo mismo. ¿Qué pensabas cuando lo estabas mirando? No, yo lo admiraba, así que sí, él y Bebeto eran los... Qué crack era Baggio, ¿eh? Por favor, qué pedazo de jugador. Una elegancia, suspendido en el aire, un estratégico tremendo. La verdad que era impresionante verlo jugar. que más miedo me daban, ¿sabes? Y cuando me enfrentaba a él, sí, había admiración porque de todos modos era algo increíble. Y por otro lado, me asustaba porque sabía que podía marcar. ¿Faltó tu gol en la final? Por desgracia estuvo cerca. Por desgracia mi gol no llegó. ¿Crees que esta final fue el partido que más te involucró emocional y psicológicamente en tu carrera? ¿Dónde crees que se sitúa la final respecto a otros partidos? Sin duda este fue el partido más importante de mi vida, de mi carrera, claro. Pero no puedo... ¿Qué fue lo que más me afectó psicológicamente? Para mí era solo otro partido grande, una final del Mundial, carajo. Si le preguntas a cualquiera que haya jugado una final del Mundial, oye, ahí tienes a 3 al lado. Y aquí a mi lado no sé si Batistuta llegó a jugar una final, pero bueno. Jugar la final de un Mundial es algo único. No hay comparación, no encuentro las palabras. Es algo tan impresionante, algo... Porque hay millones de jugadores en el mundo, ¿no? Pocos han tenido esa oportunidad. Y la tendrán de ahora en adelante, así que jugar un mundial es algo que no se puede, para mí no hay palabras para describir algo así, es una sensación irreal, eso es. Y tú, Ronaldo, ¿crees que una final del mundial pesa mucho? Al fin y al cabo jugaste 2, ¿no? También está la del 98, ¿verdad? Es mucha presión, pero es antes, ¿no? Es antes de que ruede el balón, porque una vez que, viejo, cuando ya estás en la cancha, el partido está por empezar, ya estás pensando en lo que tienes que hacer, no estás pensando, ya no sientes esos nervios, pero en el túnel saliendo del vestuario, sí que lo sientes ese cosquilleo, piensas, mierda, carajo, damn, la final del mundial, hermano. ¿Crees que emocionalmente el 98 y el 2002 fueron iguales incluso con lo que pasó en el 98? No fue igual, yo estaba luchando. Ronaldo tiene un humor, la verdad que me encanta. Es un tipazo, se nota. Contra el fantasma, sí, de una convulsión que me tomó por sorpresa. Con un deseo inmenso de jugar, así que tenía que demostrar que podía jugar. Salí corriendo al hospital para hacerme los exámenes necesarios para asegurarme de que podía jugar seguro sin morirme ahí mismo en la cancha, ¿no? Tampoco quería que me colgaran el cartel de mierda, este se cagó en la final del mundial. Estás loco, hermano, voy a jugar. Es un crack. Es un crack. Pero sí, la verdad, esa del 98 se hicieron muchas especulaciones al respecto, ¿eh? Y acá está el protagonista contándolo. No. Entrar a la cancha. Sí,
Y eso hice. Llegué al vestuario, Zagallo, estoy listo, aquí están mis exámenes, tómalos. Y me empecé a cambiar. ¿Y para ustedes cómo fue esa final del 98 en ese sentido? Saber que Ronaldo está ahí, que pide jugar, le dice a Zagallo que quiere jugar, ¿cómo se sintieron en esa situación? ¿De qué te ríes, Roberto? ¿Y cuánto nos costaría? Fue una situación tremenda. Tal vez meterles algo de presión o algo así. La final era, creo que a las 20:45 de la noche. Nuestro partido terminó a las 2 de la tarde. Terminó a las 2 de la tarde porque él era nuestro referente. Jugábamos por él y para él. No es que yo juegue para ti y juegue para él. Nosotros somos más defensivos, jugamos para ellos. Y a las 2 de la tarde, como a las 2:20, al menos para mí, ahí terminó todo, ¿sabes? Si hubiera tenido que ir directo al aeropuerto, lo habría hecho. ¿Así, Roberto? Sí, porque en el fútbol, cuando admiras mucho a alguien, haces lo que sea por él. Siempre dormíamos muy cerca el uno del otro en la misma habitación, así que siempre había mucho contacto entre nosotros. ¿Dormían en la misma cama? Sí, Camas separadas. Las camas estaban claramente separadas. Sinceramente, ese día fue el peor día de mi vida porque es una final, pero no pensé mucho en la final. Sinceramente no pensé, me alegró más verlo despertar y verlo bien y luego ver sus exámenes, ser parte de su tarde. No pensé mucho en el final, no. Sinceramente no estaba tan preocupado. ¿Se te pasó por la cabeza que se podía morir así? No, morir no. Solo recuerdo el momento en que se despertó. ¿Qué pasó? Oh, wow, I'm all sore. Me acuerdo hasta el día de hoy, hermano. Mierda, parece que me pasó un camión por encima, hermano. Le dije, espera. El doctor vendrá a hablar contigo en un momento. Pero la convulsión fue muy extraña, ¿no? Y aterradora. Es algo muy extraño. Pero para que te hagas una idea, como es sumamente aterrador, se siente 10 veces peor. Pero ¿cómo sabrías eso, Ronaldo, si ni siquiera lo viste? No lo vi, pero sé lo que pasó. Roberto fue el que lo vio. Pero después lo busqué en internet para entender qué pasa, cómo funcionan las contracciones del cuerpo, a qué afectan y todo lo demás. O sea que te enteraste después de buscarlo. Ahora tiene sentido. Lo estudié para entender qué me había pasado. Creo que cualquiera haría lo mismo. Él quería ir al partido. Yo le dije, Ronaldo, no puedes, espera un minuto, relájate, respira, es la final de un mundial. Yo no podía hablar, no dije nada. No puede hablar, el doctor dijo, esperen a que se despierte. Y luego llegó Leo, ¿verdad? Leo me invitó a dar un paseo por el bosque. Leonardo me invitó a dar un paseo por el bosque para contarme la historia de lo que pasó porque nadie me lo... Es un crack. había dicho. No podía. Y bueno, fui a caminar con él por el bosque. Detrás del hotel estábamos caminando. Le dije, Leo, ¿qué pasa, hermano? Esta charla aquí, amigo. ¿Qué pasa, chico? Habla. Entonces me dijo, oye, hombre, demos otro paseo, te cuento. Te encuentro a mitad de camino. Me lo contó e inmediatamente me di la vuelta y corrí de regreso al hotel para hablar con el doctor, hombre, para ir a hacerme la prueba. No me iba a quedar fuera del partido. Nadie lo vio, ¿verdad? Los medios impresos no lo sabían y luego aparece Edmundo hablando para todo Brasil. Así que solo yo lo vi. Edmundo tampoco lo vio, ¿verdad? Porque el único que lo vio fue Roberto. Pero una cosa y otra, algo importante de nuestro grupo es que todo lo que pasaba en el vestuario o en el hotel o en el camino no salía de ahí. Sabíamos exactamente de qué estábamos hablando, es decir, que nunca íbamos a dejarlo salir. Nuestro grupo siempre ha sido muy unido. Hoy en día, cuando salen noticias de peleas en el vestuario, estas cosas me impresionan porque en nuestra época nada de eso existía, sí. Pero cambiemos de tema, ¿verdad, muchachos? Vamos por la victoria, ¿verdad? Hablemos de cosas buenas. ¿Crees que el fútbol ha cambiado mucho en comparación con cómo era antes? Me refiero al posicionamiento. En aquel entonces los delanteros se quedaban arriba mientras que los defensores simplemente entraban duro y daban patadas. Hoy en día hay un enfoque táctico completamente diferente. ¿Crees que el juego ha cambiado tanto? Ha cambiado mucho y no quiero sonar nostálgico, aunque lo soy, pero, creo que es genial proteger a los atacantes como se los protege hoy, porque en nuestra época no estábamos protegidos. En nuestra época nos intimidaban justo al comienzo del partido, con insultos de alto nivel, ¿verdad? Maldiciones, amenazas, en el vestuario y en el túnel, pisando fuerte con sus botas ahí mismo en el suelo. Hombre, 21 tacos en la espalda y 19 justo en la banda.
Era terrible. Materazzi también era así, ¿verdad, Materazzi? En ocasiones especiales, sí, claro, Materazzi. ¿Qué talla usabas? ¿Qué hijo de puta? De la 31 a la 30. Mierda. El máximo. Pero Hijo yo de era puta. inteligente, A ver. porque cuando tenías a un jugador como él, si lo amenazabas era peor. Ah, Te destruía. Así que tómalo con calma, tienes que hablar. Él lo sabe de cuando jugábamos juntos, ¿verdad? Le dije, recuerda, si alguna vez jugamos en contra, no me como los amagues. Voy directo a por ello. Por supuesto, depende de quién esté en el medio. Él hacía eso, pero yo iba por el otro lado. Pero si eres inteligente, hablas con la gente. Lo que pasaba antes era que no había mucha televisión. Entonces, si el árbitro no veía, no pasaba nada. Y ellos tenían ventajas. Muchas ventajas porque nos daban duro. Y el partido empezaba ya en el túnel. Antes de empezar ya empezabas a hablar y era otro fútbol. Ahora los jugadores están mucho más protegidos, no hay fulls. En mi época, en la época de ustedes, se pateaban 10 tiros libres al borde del área. Ahora nadie patea tiros libres. 1 o 2 tiros libres patean, no se tocan. Bueno, cambió y cambió en velocidad también. Los atacantes antes estábamos solos, ahora atacan entre 5. Yo he jugado muchos partidos solo, arriba. Y si tenía suerte, un compañero, se jugaba de a 2. Ahora juegan 4 o 5 atacantes, no se tocan. Y bueno, aparte de toda la dinámica que hay afuera, la medicina, todo eso. Antes te rompías una rodilla y no jugabas más. O estabas 2 años para volver a jugar. Ahora juegan rápido y por eso juegan hasta 40 años. Este creo que es el primer mundial donde hay 8 jugadores que tienen 40 años. Cuando yo empecé a jugar, mi sueño era hacer una carrera larga y era llegar a los 30. Cuando pasé a los 31 le agradecí a Dios por darme la posibilidad de llegar sano. Y ahora juegan hasta 40 años, 38, 30, y juegan bien y están bien físicamente. La alimentación cambió. Antes comíamos, antes de ir a jugar, un churrasco. Un churrasco y vino. Entonces, Éramos muy felices, ¿verdad? no. Y éramos felices de verdad. Romario, si fuera hoy, podría haber jugado hasta los 60 si hubiera querido. ¿Por qué dejaste de jugar en ese momento? ¿Qué edad tenías cuando lo dejaste? 41, El máximo goleador del campeonato brasileño con 40 años, muchachos. 40. Lo más increíble de todo esto es jugar en Brasil, donde tenemos tantos jugadores más jóvenes. Es más como esto. Los delanteros de hoy son diferentes a los del pasado. Están menos expuestos. Sí, pero personalmente yo lo prefería en mi época, en la que yo también metía mis golpes, sin que nadie lo viera. Cubrían mucho, pero también poco bar. ¿Se hablaba o no? No, yo nunca fui de hablar mucho en la cancha. No hablo afuera, hombre, eso nunca es poco, habiendo dicho eso hace mucho tiempo. Pero con toda la tecnología y modernidad del fútbol actual, en mi generación, en la generación de estos muchachos de aquí, hablemos del pasado de Ronaldo. Yo me sentaría frente a un televisor en una silla para ver un partido, sinceramente haría eso. Puedo decir que habría disfrutado más de ese juego de aquel entonces que del de hoy. Hoy el fútbol, en mi opinión, se ha vuelto muy físico. Y eso perdió un poco de la esencia del fútbol que el mundo ama, lo que el mundo espera. ¿Estás de acuerdo, Baggio? Yo creo que las reglas cambiaron el fútbol. Porque como decía Ronnie, decía Bat, decía Aro, hoy los defensores tienen más miedo de ir a barrerse. Antes, la primera entrada era con los 2 pies por detrás. Eso es lo que tú piensas. ¿En serio? Ellos decían, si tocas la pelota, vale igual. Porque era, de cualquier forma, era para intimidarte, para marcarte y para lastimarte. Así que la primera era así. Hoy difícilmente se ve una entrada con mala intención. Sí, las faltas son todas por la velocidad del juego. Se ven muchos pisotones, ¿no?, en el pie,
que antes no existían. Era básicamente como decir buenos días. Ora danno un calcio e chiedono scusa. Prima ti dicevano questa è la prima, ora cominciamo. Ahora es el momento de preguntarles a Ronaldo y a Romario, ¿me parezco a ustedes? Claro, porque el fútbol de hoy es muy físico. El tipo necesita dormir temprano, tener una vida disciplinada, un nutricionista y todo lo demás. Todos ustedes me parecen mucho más felices. ¿De qué estás hablando? Tuvieron más suerte en ese caso. ¿Por qué salíamos? Ah, seguro, salíamos muchísimo más porque no teníamos la presión que hay ahora. Así que hablaré por mí mismo y él puede hablar por sí mismo, pero eso es lo que pienso de nuestra época. No éramos solo atletas de fútbol, no éramos solo futbolistas, también nos divertíamos, teníamos nuestro tiempo libre y no íbamos a casa a ponernos botas de compresión y esperar a que hicieran efecto. Solíamos ir a restaurantes, reunirnos con amigos, queríamos disfrutarlo también, no teníamos la presión que existe hoy. En comparación con los títulos teníamos más... Estoy de acuerdo contigo. Nuestra recuperación era activa. Muy activa. Yo cambiaría tenerte a ti. No, O lo que tú tienes. no. O sea, hombre. Ronaldo dijo algo importante. No solo jugábamos al fútbol. Vivíamos nuestras vidas, cada uno a su manera, con su propio estilo. Y lo que era más interesante era esto. A la hora del partido el árbitro pitaba, hermano, todo lo demás se queda afuera. Es concentración durante los 90 minutos, tratando de hacer lo mejor que podemos por los equipos en los que jugamos, especialmente por la selección brasileña. Y básicamente nos funcionó. Pero parece que funcionó, ¿verdad? Funcionó tanto dentro como fuera de la cancha, ¿no, Romario? Mirándolos a ustedes pasaban mucho tiempo viajando, ¿no? De los 12 meses del año estaban de viaje durante 10, lo cual es mucho. ¿Sienten que el fútbol les quitó algo de su vida? ¿Hay algo en lo que desearían poder volver atrás y esforzarse más para haber disfrutado un poco más de la vida? ¿O creen que todo lo que vivieron fue genial y que lograron todo lo que necesitaban? No, fue algo por lo que tengo que agradecer al fútbol, todo lo que tengo, todo lo que soy. Y no habría cambiado ni una sola cosa. Lo único que yo podría haber hecho mejor fue haber luchado por mis ideas y haberme mantenido firme en lo que creía y en lo que aprendí. Y hablé de esto con Romario esta semana. Porque vi de su ejemplo a él luchando muchas veces para evitar hacer entrenamientos de larga distancia y durante muchos años entrenamos mal. Lo que dijo Bachi, lo que dijo Roberto, que nosotros entrenamos mal, nuestra generación entrenó mal durante mucho. Qué locura lo que está contando este fenómeno, ¿eh? Qué locura, ¿eh? Ojo al piojo, pongan atención lo que dice porque lo está diciendo un crack del fútbol. Años y creo que eso acortó nuestras carreras y tuvimos lesiones graves y por eso hoy en día lo que más ha evolucionado en el fútbol es la parte física y la forma en que entrenan. Hoy en día todos entrenan específicamente por las características de cada uno y eso es lo que vi en Romario y quise hacer lo mismo. Y me peleé con mucha gente, pero no tenía la base científica para respaldar mi idea de lo que estaba bien y mal para mí. Y también está ese respeto por los médicos y el cuerpo técnico. Si lo dicen, por algo será. Caraca, el tipo habla, el tipo estudió y todo, pero, o sea, yo vi a Romario en el 94, todos hacían entrenamiento físico. Él se iba a una bicicleta estática, la ponía a máxima potencia, hacía sprint de 20 segundos y viejo, ese era el entrenamiento que necesitaba hacer para ser más rápido en 20 metros que el defensa. Sí. Así que crecí con eso, pero no tenía la base científica para respaldarlo entonces. Así que si pudiera volver atrás, habría sido mucho más firme con la idea de que no tenía que correr junto con Roberto Carlos y Cafú haciendo el entrenamiento de larga distancia que hacía. Varias veces me sacaron una vuelta, viejo.
El entrenamiento era una verdadera tortura, viejo. Sufrí muchísimo. Creo que eso es lo único. El resto lo haría todo igual. ¿Estás de acuerdo? Qué locura, qué locura lo que hacían, porque es verdad, antiguamente los jugadores, siendo defensor o delantero, corrían la misma distancia y era lo mismo para todos. Eso hoy en día cambió. Ahora solo los entrenamientos en el fútbol son más. Es el delantero, están separados de los defensores, los mediocampistas están separados, hacen un trabajo físico diferente, y es por esto, pues, así sí avanzó la ciencia para bien. Materazzi? Sí, estoy de acuerdo porque yo siempre jugaba con él y un entrenador me lo quitó porque solo jugué un año con él, ¿sabes? El día que firmó con el Madrid, estaba de rodillas frente a él, suplicándole que no se fuera del Inter. Y de hecho me dijo, no puedo quedarme aquí porque trabajamos de una manera que no me gusta. ¿Te acuerdas? Nuestro entrenador era Héctor Cooper. Presión, la calefacción encendida. El calentamiento nos hacía correr 3 kilómetros. ¿Cómo que 3 kilómetros, viejo? Ese tipo de verdad no era fácil de tratar, ¿eh? Menos mal que no tuve que enfrentarme a ese tipo. Habría terminado mal, seguro. 3 kilómetros en toda mi carrera. Imagínate hacer eso todos los días. No había manera. Tú no hacías eso ni en auto. No jodas, viejo. Yo ni siquiera corrí 3 kilómetros en toda mi carrera. Incluso si sumaras cada partido que jugaste, igual no habrías cubierto 3 kilómetros. Cooper, perdóneme, pero correr 3 kilómetros al día simplemente no va a... Increíble. Ahora hazle a Batistuta una pregunta realmente interesante. Tenía una pregunta obvia, creo, para Ronaldo. Como ya sé, ¿sufriste por las lesiones o ustedes dos? Ambos, ¿verdad? Ronaldo ya habló un poco sobre las razones, ¿no? Y sobre el entrenamiento y todo eso. ¿Querías decir que pensaste en que te amputaran el pie por el dolor que sentías? No, yo pienso que me llegué a los problemas que tenía en los tobillos. Primero, culpa de ellos. Y después por culpa mía. Al principio sí, pero yo era joven, tenía 20 años, 21. No teníamos mucha gente que nos aconseje. Estábamos solos. Antes el fútbol era, te tiraban ahí y hacé lo que quieras, comé lo que quieras. No te aconsejaban, no había un doctor, no había un psicólogo, no había gente que te acompañe de verdad. Todavía pasa porque el fútbol viene generalmente de sectores que no son muy intelectuales, lamentablemente. Y no tenemos gente que nos ayude a entender el mundo, a convivir en otros ambientes. Entonces, uno hace lo que puede. Yo en ese momento pensaba que tenía que jugar todos los partidos, porque había gente que pagaba la entrada, había gente que era hincha de la Fiorentina o de la selección argentina, y yo tenía que responder a todo eso. Y he jugado en situaciones pésimas, con el tobillo que no podía caminar, pero jugué, y jugué, y jugué, y jugué, hasta que se rompió todo. Si tendría algo que cambiar de mi vida deportiva sería eso, el cuidado íntimo. Pero bueno, simplemente eso. Todo lo que hice lo hice pensando que estaba haciendo lo mejor para la hinchada, para representar a Argentina, para representar a mi equipo. Así que no me puedo arrepentir. Pero me hubiese gustado que me asesoren mejor y que me acompañen. Ya terminé aquí. ¿Crees, Romario, crees que hubo algún momento en tu carrera en el que te detuviste a reflexionar sobre la situación? Creo que ahora es mi momento. Siento que mi cuerpo ya no aguanta más, pero qué demonios, seguiré adelante. No, paré en el momento en que entendí eso, de verdad. Tenía que parar, de hecho. Ni siquiera iba a parar. Me desperté un día y dije, amigo, voy a parar. O sea, de verdad me sentía bien, pero caray, ya estaba cansado. Pero tenía 41 años, es normal. Antes de eso, no hubo ni un solo momento en el que me detuviera y dijera, ya es suficiente.
¿Seguiste jugando sabiendo que tu cuerpo sería capaz de soportar todo eso? La cosa es, viejo, que durante los últimos 4 o 5 años de mi carrera corrí mucho menos que los otros jugadores, ¿sabes? Algunos de ellos corrían por ti. Sí, y así tenía que ser, ¿no? But they really had to run. Era normal. ¿Es verdad que un equipo en el que jugaste, el entrenador, alineó al equipo titular con 10 jugadores? Entonces, ¿por qué te uniste a la reserva con 11? Cuenta esa historia. Me olvidé del nombre del entrenador. Celso Roth. Celso Roth, él siempre hacía el entrenamiento grupal a su manera. 10 contra 9, siempre así, una estrategia. En la cancha, ¿verdad? Porque es medio pícaro y como no va a aparecer en un día normal, lo haré 11 contra 10. Ya entrenaba al equipo como si jugara con uno menos. Yo estaba como, amigo, correré solo para ver qué pasa. Sensacional. Ahora, Baggio, quería preguntarte, bueno, pregunté sobre las lesiones, ¿verdad? Pero hay una situación que también es la presión de patear un penal en el Mundial. Debe ser una presión colosal, probablemente, que yo nunca sabré lo que es. Tú no. No hay manera de que esa presión no sea increíble. Primero me gustaría que hablaras de tu trayectoria. Una pregunta que tengo es, ¿a dónde querías patear? Pateé muchos penales en mi carrera. Y tengo que decir que en los momentos previos a patear ese en la final, estaba tan tranquilo como siempre. Si miras el momento en que empiezo a correr hacia la pelota, sí, nunca había pateado un penal alto en mi vida. Nunca había pasado. He fallado algunos penales, sí, porque pegó en el palo, el arquero lo atajó, but I had never shot it, and it wasn't my intention to shoot like that, especially since Tafarel had already sent him the wrong way, so I just had to place the ball. Nada más importaba. Y te juro que no lo sé hasta el día de hoy. No sé cómo explicar cómo lo pateé por encima. Así que no fue una cuestión de presión, de emoción, porque quiero decir, el arquero Tafarel ya estaba en el suelo, él estaba, en otras palabras, no se había quedado quieto esperándote, ¿sabes? Siempre mirando al arquero, esperando hasta el último segundo para elegir una esquina. Así que ya había pasado, quiero decir, ¿no? Era lo más fácil. Pero no lo sé. Yo, hasta el día de hoy, no puedo explicarlo. Qué locura, ¿eh? Materazzi también vivió esa emoción en 2006. ¿Tú? Sí, pero si yo lo estuviera defendiendo, me estaría cagando de miedo. Es una de las peores sensaciones que he tenido en mi vida también. Y que la pelota se siente pesada. Para mí se sentía pesada. Y cuando la pongo en el punto de penal y el árbitro me dice, muévela, y lo miro y ¿por qué? Porque, ya sabes, había acomodado la pelota y ya me temblaba la mano así. Y luego pensé, menos mal que no es un tipo grande y fuerte, es Bartes. Qué locura lo que están hablando estos profesionales, ¿eh? Porque tenían 1000 partidos en el lomo, ¿eh? Qué locura. Que pensé, bueno, parece que es de Dolce y Gabbana. Es un subidón de adrenalina increíble, ¿no? Como era más chico, tapaba menos arco, ¿no? Si te enfrentas a un Van der Sar, Buffon, Donnarumma, decís, uy, esto está difícil porque el arco parece achicarse. Así que apunté justo al ángulo y entró, la puse ahí mismo. Yo pateé un penal en la semifinal del 98 contra Holanda. Conté esta historia hace poco, me acuerdo perfectamente, fue terrible. O sea, no sé por qué Sagal me puso como el primero para patear el penal. Yo solo tenía 20 años, viejo. You don't do that. Fui primero, semifinal del Mundial, agarraron la pelota, voy caminando a patear y miro para allá. Este tipo tiene unos brazos que parecen de 32 metros de largo. De repente me empieza a aplaudir y lo único que veo es lo enorme que es. Intento mantener la calma, no ponerme nervioso y decidir dónde voy a poner el penal. Me digo a mí mismo, la voy a clavar en el ángulo. Y de repente él mira directo a ese ángulo. Y yo pensando, la puta madre, este tipo me está leyendo la mente. Así que decido, bueno, la pongo en el otro ángulo. Y ahí mira para el otro lado y me empieza a aplaudir de nuevo. Me quedo parado pensando, qué hijo de puta.
Loco. ¡Qué pedazo! ¡Qué tremendo hijo de puta! Ese es un crack. Parece que es como un viaje en el tiempo. Tardas una eternidad en llegar al punto de penal y al final decidí patear. Me la jugué a patear arriba, cruzado. Gracias a Dios fue para el otro lado, pero tipo es un peso instantáneo que se... cara, é muito bizarro essa situação. Este tipo de situaciones no se le deberían permitir a un jugador. Nadie está preparado para este tipo de situaciones de un penal decisivo en semifinales o final de un mundial. ¿Pensás que deberían cambiar la regla? Eso es inhumano. ¿Pensás que debería haber un desempate diferente? Ah, viejo, que lo dejen como está ahora. Total, yo ya no estoy ahí sufriendo. ¡Qué hijo de puta! Es un crack total. Ahora que sufran los que todavía están ahí jugando. Ahora que se las arreglen ellos, ¿no? Pregúntale a él porque su penal pegó en el palo. Sí, pero casi se me para el corazón cuando la pelota pegó en el palo, eso seguro. Loco, es difícil. Sé exactamente lo que se siente porque pateé un penal en la final y es una sensación que ni siquiera les puedo describir. Es un momento diferente, uno que simplemente no se puede describir. O sea que no Qué locura, ¿eh? Qué locura lo que están contando estos muchachos, ¿eh? estabas en la lista de pateadores. Hasta ese momento solo había pateado 2 penales en toda mi vida. Metí uno y erré el otro, así que se imaginarán cómo me sentí. Mierda, Romario, ¿solo habías pateado 2 penales antes de esa final? Pero creo que mucho de patear un penal se reduce a la actitud del jugador que va a patearlo. Sí, viejo, estoy de acuerdo con vos. El problema es nuestro, el problema es de los atacantes, porque hay 2 situaciones. El arquero no tiene problemas. Si la ataja es un héroe. Sin ninguna presión. El problema, tenemos que hacer un gremio y darle la culpa a los arqueros. Si no lo atajan, son malos ellos. Porque ahora no tienen... El arquero si lo ataja, lo ataja. Y es un fenómeno. Y si le haces el gol, no, es normal. ¿Por qué? Tenemos que hacer un gremio de delanteros y empezar a decir que si el arquero no lo ataja es malo el arquero. Exactamente. Que es normal errarlo. Porque ahora son muy grandes. Parecen King Kong en un arco de metegol. ¿Qué pensaste de eso, Romario? Loco, no sé, ya no me acuerdo muy bien, pero mierda, yo ya, cuando salí de ahí, yo ya iba sabiendo que iba a poner no para pegar en el palo, sino que la iba a poner, dije, voy a patear a ese ángulo de allá. Porque fue en ese ángulo de los 2 que pateé que metí el gol. I'm gonna put it there because I'm gonna score again. Y funcionó, salió bien. Déjame preguntarle a Roberto. Roberto, cualquiera que haga eso de mirar partidos viejos en YouTube, me impresionó el otro día, fui a ver Real Madrid contra Corinthians. Che, loco, casi todas las jugadas de las peligrosas del Real Madrid eran tiros desde cualquier parte de la cancha. Yo visité el estadio Morumbi. Vos sos así, la pelota te toca y entra. Che, ¿por qué ya nadie lo hace? Después de que vos haces o hiciste lo que lograste hacer en ese entonces... Dicen que el fútbol cambió mucho. Hoy en día todo es posesión de pelota. Mucha posesión de pelota, muchas estadísticas. There is no more. Sí, pasa lo mismo por las ausencias también. Tenías un secreto, ¿no? ¿Te acordás de lo que era? ¿No es su uña encarnada la que le da el efecto? ¿Ese era el secreto? Sí, claro. Así, ¿no? Ya no hay de esos cambios de frente de un lado al otro, ¿no? El delantero viene a recibir, se mete en el área y le pones la pelota por encima del defensor. Hoy eso ya no existe, es todo pelota al pie, posesión de la pelota. El fútbol cambió, hay que entender que el fútbol cambió. No hay forma de que acá haya historias para contar. De jugadas sensacionales, de robos de pelotas sensacionales, sobre goles increíbles. Así es el fútbol hoy en día. Necesitamos tener un delantero de calidad y no sé si va a aparecer un Vini Jr. o un Mbappé o Cristiano Ronaldo. Hablemos de Haaland o Messi, pero en este momento ya tenés 3 delanteros acá. Imagínate a estos tipos jugando hoy. ¿Te imaginas a estos tipos jugando hoy en día? Con la inteligencia, la velocidad, la genialidad que tenían estos tipos.
Pero hoy hay que entender que el fútbol se está practicando incluso en los... La romperían toda la romperían, la verdad que la descosen. En la época de ahora, como los juegan a los delanteros, pero olvídate. entrenamientos de una manera diferente y va a seguir siendo así. Técnicamente ustedes eran así. ¿Qué estamos haciendo hoy? En mis tiempos era por el amor de Dios. Sí, no, todos están de acuerdo en eso, ¿verdad? No, el fútbol era muy diferente. Técnicamente era mucho mejor de ver y mejor de jugar. Como hoy, si no estás en excelente forma física, no vas a jugar. Sí. En mi generación, en mi época, por supuesto, todos jugaban porque tenían un nivel mínimo de estado físico, por eso jugaban. Hoy no hay mínimo, tenés que estar a tope, si no, no va a pasar. Así lo veo yo. Nosotros entrenábamos mal, sí, mal, como dijo él antes. Eran 90 minutos de puro espectáculo. El estadio lleno. Para ver a los mejores jugadores del mundo, los mejores clubes del mundo, las mejores selecciones del mundo. Imagínate que tenías en cada club 4 o 5 balón de oro. Los tipos estaban nominados para ser los mejores jugadores del mundo de cada equipo. Hoy vas al Real Madrid, tenés 2, 3. En el Barcelona, 2. Pero agarrás la época de la Fiorentina, la selección de Argentina, Italia, Brasil. En la lista de los mejores del mundo se trataba de jugar al fútbol. La gente iba a la cancha, la hinchada iba a la cancha a ver un partido de fútbol, a ver un espectáculo, a ver a sus... Y es verdad, antes había por club, habían 4 o 5 jugadores que eran crack total, que hoy en día son medio pelo para abajo, déjate joder. Ahora son todos promedios. ídolos. Yo creo que estos cambios que se dieron con los años en el fútbol, en todos los aspectos de un partido como el mío, wow. Por ejemplo, hoy no hay nadie que patee tiros libres como vos en esa época, wow. Este tipo le mete un gol a Francia que, bueno, el 90% de Brasil ya lo debe haber visto. ¿Cómo diablos desafías las leyes de la física con esa pelota ahí, hermano? Pero yo no sé qué hice. Y eso es algo que es muy curioso. Eso es lo genial, eso es exactamente lo que iba a decir. Él no sabe, no podemos saberlo. No podés explicar qué pasó ahí. Nadie puede inventar una reglita. Ni él mismo sabe. Es una locura, ese contra Francia es una locura. La pelota hace una curva que es inexplicable, hermano. Cuando estabas ahí, fuiste a buscar la pelota. ¿Qué estabas pensando? Nada. Solo pensaba en pegarle a la pelota. Fue en ese torneo, ¿no, Ronaldo, del que estamos hablando estos días? Brasil, Francia, Italia. Exacto, y les pasamos el trapo fácil. Mentira, gente. Cuando pateaste con ese efecto, ¿te diste cuenta? ¿Pudiste entender lo que estaba haciendo ahí o recién lo viste después? Ah, hermano, de verdad le pegué fuertísimo. Eso fue lo que pasó. Es curioso cómo lo tradujeron. Quiero ver la traducción ahora. But did you think it was going out or not? O sea, desde el primer momento en que acomodé la pelota en el piso ahí, que... ¿Viste cómo Bart desarmó la barrera? Lo único que estaba mirando era un cartel de un restaurante detrás del arco. De un supermercado francés al que no le voy a hacer publicidad. Miró la letra A. Sentí que tenía un poco de viento a favor. Va a ir ahí. Y la pelota era liviana. La pelota de nuestra época pesaba muy poco. No me sabía ese mito. Con mi pie de apoyo cerca de la pelota y con el movimiento de mi pie, la pelota iría a algún rincón o en el tiro de esquina buscaría el arco. Nunca me imaginé que la pelota iba a doblar tanto. ¿Cuánta curva para terminar metiéndose ahí en el arco? Ella no tenía esa costumbre de pegarle con la punta de la pelota. Lo que yo quería en ese entonces era esto, que los chicos empezaran a practicar patear con 3 dedos. 10ª mención de la pelota. Era lo único que quería, que los chicos pensaran que funcionaba, lo voy a hacer. Pero no me interesaba nada más, era solo que intentaran hacer este tipo de gol, nada más que eso, porque patear con el empeine y la cara interna era fácil. Así que quería encontrar una forma diferente de patear la pelota para que los chicos, los niños, aprendieran a hacer un gol distinto. Solo eso, nada más que eso. Ahora ya hablamos de eso. Pero le pegaba muy fuerte. Muy fuerte. Cualquier pelota, una pesada también se hubiese movido. Yo no quería estar en la barrera, ¿sabes? ¿Sabes que yo nunca miro la barrera? Y él ya no le apuntaba mucho a la barrera, siempre apuntaba afuera. Podías matar a alguien también.
Una vez fui a jugar al otro lado del mundo en Rusia, lejísimo. Fue un partido duro, un partido de golpes. Fue realmente intenso y bastante molesto. Así que le miré la cara y le pegué una piña y se cayó. Porque Batistuta, eras muy molesto, hermano, de verdad muy molesto. Y fui y le dije, no quiero hacer un gol. No quiero que la pelota haga una curva, solo le voy a mirar la cara y lo voy a tirar al piso. Ese día estaba molesto. Oh, Dios mío. Qué tipo tan molesto, hermano. Pero fuera de eso, todo normal. Incluso eso creo ha cambiado mucho en el fútbol porque me acuerdo de que estaban las pelotas viejas cuando llovía, una pelota normal que pesa hasta 500 gramos, podía... Me sigo imaginando a Ronaldo agarrando una balanza y pesando una pelota. Debe ser muy gracioso. Ni hablar, ¿cómo 500 gramos, che? Cuando llovía se ponía pesadísima, hermano, era una locura, una patada de verdad podía lastimar a alguien. ¿Te acordás de ese penalazo de hace tiempo? Che, eso era un cañón, de verdad llovía, no estuvo nada bueno. Si pudieras completar la frase, elegí el fútbol porque, ¿qué dirías? Porque era mi gran pasión, mi gran amor es el fútbol. ¿Desde siempre? Desde siempre. And you, Baggio, why did I choose soccer? Lo llevaban en la sangre. Eligió el fútbol. No solía pensar en otra cosa que no fuera... And what about you, Batistuta? Yo al principio no, cuando era joven no, hasta los 15 años no. Vos venías de una familia rica, ¿no? Justamente esto me acercó al fútbol, porque vi la posibilidad de levantar. No éramos ricos. Cuando mis padres se casaron, vivían en una casa de 4 metros por 4 y un ropero en el medio, una cama y yo nací al segundo día que se casaron mis padres, así que fue todo muy rápido. Y así hasta los 15 años y ahí empecé a jugar al fútbol y vi que había una posibilidad económica y me empecé a apasionar y me encantó y le di todo mi corazón y el físico al fútbol y le agradezco al fútbol por todo lo que soy, porque aprendí a comunicar con la gente, porque tengo amigos, me puedo sentar acá y hablar mano a mano con los más grandes de la historia del fútbol, cosa que yo nunca hubiese soñado. Así que el fútbol, a partir de los 15 años, se convirtió en algo que llevo en la sangre. Y soy esto, soy fútbol y siempre seré reconocido por el fútbol y no por otra cosa. Así que gracias a Dios. Materazzi, ¿por qué elegí el fútbol? No sé dónde me infía. Mi papá era entrenador. Así que crecí siguiéndolo. Después, al ir creciendo, con la pasión, intentaba convertirme en jugador. Cuando cumplo los 17, 18 años, mi papá me mira y me dice, a ver, olvídalo, tú no sirves para jugador. No, era. Y yo, voy a intentar. Él dejó de ser actor, yo jugué fútbol. Ya veo. Roberto. Primero que nada, vengo del país del fútbol. Así que en el mundo donde muchos chicos querían ser futbolistas y yo tenía que encontrar mi lugar. Soy del interior de Sao Paulo, un pueblito chico, Garza Araras. Empecé a jugar al fútbol y mi idea era volver a casa con una linda historia para mi papá. Le dije, papá, quiero jugar al fútbol. Él dijo, ¿y la plata para la casa? Le dije, no te preocupes, voy a empezar a jugar al fútbol y a darte una buena vida. Después fue en la escalera. Se fue. Prometételo. Se lo prometo a mi papá. Solo voy a volver acá cuando estés bien económicamente. Y después me fui. Después tuve la oportunidad de jugar con los mejores del mundo. Y volvió mejor de lo que te imaginabas, ¿no? Y con eso cambiaste tu vida y la de tu papá. Maravilloso. Si tenés disciplina, que es algo que todos necesitan, y haces tus sueños realidad. Hoy estamos acá para contar una historia.
Porque miren por lo que pasamos, ¿no? Todo lo que vivimos, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Vos también le cambiaste la vida a tu papá, ¿no? Hermano, le cambié la vida a mucha gente y todavía me siento orgulloso de eso Hasta el día de hoy, ¿no, Romario? El fútbol para mí es mi vida. De hecho, el fútbol es mi vida. Lo fue, lo es y siempre lo será. Como el gran amor de mi vida es el fútbol. Y todo lo que aprendí, todo lo que soy, todo lo que logré, el fútbol me lo dio. Una pasión eterna. Me salvó sin duda. Así como salvó la vida de millones de personas en todo el mundo. ¿Te salvó la vida, crees? A mí también. Una vez estaba hablando con vos y hablaste de ¿qué dijo tu papá que te afectó profundamente? Fue a partir del momento X en tu carrera que te ibas a convertir en un hombre de verdad. Ahí fue cuando ibas a necesitar asumir más responsabilidades. ¿Cuándo fue eso? Este punto de inflexión para vos, ¿cuándo fue que tu papá habló de eso? Hombre, mi papá fue increíble conmigo y sobre todo al principio, y me dio algo por lo que le estoy muy agradecido y siempre lo estaré, que fue la libertad de elegir mi propio camino y resolver mi vida, tomar mis propias decisiones, y él solo fue mi papá. Creo que esa fue una de las grandes cosas que hizo mi papá por mí. Ya sabes, no interferir en mi vida, en mi camino, y simplemente estar ahí como mi papá, ayudándome con lo que necesitara. Y por supuesto, mi papá tenía una gran historia de trabajar desde los 13 o 14 años ayudando en casa, así que tuve ese ejemplo de querer irme temprano, resolver las cosas, ganar dinero. Y hombre, tuve la suerte de poder hacerlo con la mayor pasión de mi vida, el fútbol. Ahora preguntándoles como padres, ¿no? La rutina de un jugador es básicamente mudarse a una ciudad diferente todo el tiempo. Entonces, ¿cómo es para ustedes? Empezaré con Baggio. Estar lejos de tus hijos durante tantos momentos importantes. No sé qué onda, se cortó internet. Vengo bien. Vamos a ver si sigo grabando la próxima. Porque la verdad que es impresionante. Es una locura lo que hacen estos muchachos. La verdad que es largo, sé que es larga la entrevista, pero lo que hacen estos jugadores y la lección de vida que están dando es tremenda. Tremenda. Vamos a ver si recupero acá. Clave de transmisión. ¿Cómo es para vos? Me imagino que debe ser difícil. Pero sí, la familia era sumamente importante. Yo también tuve un padre que no hablaba mucho porque era prisionero de su propia timidez. Pero siempre me demostró con acciones que en la vida hay que hacer sacrificios. Cualquiera que sea el camino que elijas, tenés que poner el sacrificio primero. De lo contrario, no podés lograr nada de valor infinito. Esa es la lección que me dio mi padre y que yo también intento transmitir a mis hijos porque al fin y al cabo así es la vida. Todos nosotros podemos estar aquí y contar historias, ¿no? Cada uno la suya. Y lo único que al final nos une es el sacrificio. Claro. No, estoy de acuerdo con él.
Y cuando Ronaldo cuenta del padre, mi padre tampoco hablaba mucho y me dio libertad de buscar mi camino. Pero antes de salir de casa me dijo, hacé lo que quieras, pero dedicale el corazón a eso que vas a hacer. No dejes de intentar nada. Y me dio el ejemplo. Hasta los 15 años trabajé, vendí pollos, pescado, trabajé de todo, albañil, todo. Locura, Y fue mi padre que me enseñó a hacer todo eso. Y después cuando salí a la vida, salí al mundo, eso te lo llevas adentro. Y tenés siempre presente lo que te demostró sobre todo tu padre, no lo que te dijo. Porque yo tenía uno que hablaba muy poco, pero me hablaba, con el ejemplo me enseñó muchas cosas. Y es la historia común de nosotros. Todos podemos decirle lo mismo. Si no tenés una familia, si no tenés algo que te contenga, no vas para ningún lado. Porque mucha gente a nosotros nos vieron festejando goles, o levantando copas, o pegándole el tiro libre ese de manera imposible. Pero nadie sabe o pocos saben lo que nos enseñaron en casa. Y eso es muy importante. Eso es muy importante y es una historia común. Toda esta gente que llegó hasta ciertos niveles, en algún momento te van a contar esto. Los que más me ayudaron fueron mi familia, la gente que tuve cerca. Materazzi. Yo, Materazzi. como dijeron, creo que el sacrificio fue fundamental y también el ejemplo de los padres. Ahora, bromas aparte, la oportunidad que me dieron de poder perseguir mi sueño. Creo que para ellos también, ¿no? Cuando tenés padres que te dan una base, que te enseñan modales y te permiten perseguir un sueño, se convierten en un ejemplo para vos. Porque creo que no hay nada más hermoso que poder darles a tus hijos la oportunidad de perseguir sus propios sueños en libertad. Y esa, creo, es mi mayor victoria, porque entonces mis hijos pueden estar en cualquier parte del mundo persiguiendo sus sueños, sin la preocupación de tener que hacer, ya sabes, todos los sacrificios que nosotros tuvimos que hacer. Y ese, creo, es el trofeo más grande. Oye, Mario, quería hacerte una pregunta que también va para todos. ¿Cuál fue el momento más icónico de tu vida en el que sentís que el fútbol te hizo llorar, tanto en el lado positivo como en el negativo, en lo que respecta a tu vida? El más fuerte de manera positiva y ese dolor que sentiste de manera negativa, ambos relacionados con ser parte del fútbol en tu vida. En el fútbol tuve dos momentos así, exactamente como dijiste, el más triste y el más feliz. El primero fue en el 98, en el Mundial de Francia, where I was there with those two guys, y tuve una lesión en la pantorrilla. Al principio no me iban a desafectar, me fui a dormir con el equipo y me desperté desafectado. Eso para mí fue un golpe enorme, fue una decepción, una tristeza. Definitivamente la mayor tristeza de mi career fue a cut from the 98, yo no 28. Y como era de esperar, mi mayor alegría fue el título del 94. Estábamos hablando de los padres. Mi padre siempre fue el hombre que guió mi vida, siempre fue mi modelo a seguir, siempre mi mayor ídolo. Siempre me dio mucha libertad para ser quien era y quien soy. Y elegí jugar al fútbol. Hice todo dentro de lo que un hijo puede hacer por un padre. Soy consciente de eso. Y nunca será lo que él hizo por mí en la vida. Y en cuanto a mis hijos, hombre, siempre les digo que tienen la libertad de ser lo que quieran, pero tienen que trabajar para conseguirlo. Mi abuelo trabajó para eso, mi padre trabajó para eso, yo trabajé para eso, mis hijos también van a trabajar para eso. Yo estaré aquí, ya sabes, como apoyo, pero tienen que hacer sacrificios para lograr las cosas. Eso es todo. ¿Y qué hay de vos, Ronaldo? Para mí prácticamente ese 98 y 2002, pero incluiría mis lesiones, hombre, porque fueron una lucha demasiado larga para mí.
¿Cuál fue la más dolorosa para vos emocionalmente, asumiendo que no fueron varias? ¿Cómo se sintió? Hombre, cada una fue, me operaron de la rodilla, solo de la rodilla me operaron unas 10 veces, hombre. A los 17 tuve mi primera cirugía en el PSV por Osgood-Schlatter, que es una malformación del hueso aquí debajo de la rodilla, lo cual duele como el demonio. Esa fue la primera. Y luego tuve 9 más y la rotura del tendón rotuliano, que fue simplemente aterradora porque tampoco había antecedentes de tratamiento para eso, así que no sabíamos qué camino tomar, así que fue un poco como, hombre, caminar a oscuras y ver qué pasa, viste, una cantidad enorme de incertidumbre y una fe muy fuerte mía también de querer volver a jugar, pero tampoco volvería atrás y borraría todo eso porque gracias a las lesiones también, hombre, crecí mucho. Yo fui y me convertí en una mejor persona, un mejor padre, un mejor hermano, un mejor hijo, mejor en todo, gracias también a un... Qué pedazo de crack, ¿eh? Qué pedazo de crack, por Dios. Es largo el podcast, es largo, pero la verdad que estos cracks los escucho con un gran placer, La verdad que es una locura escucharlos a estos muchachos, ¿eh? Revés físico, ¿no? ¿Y crees que todo eso te ayudó a crecer como persona? Pero muchísimo, muchísimo. Entender mis límites, entender mi fuerza, entender tanto sobre mí mismo, ¿viste? Ahora, te preguntarte solo sobre ese tema, en términos de, si te das cuenta de que tu viaje, tu camino, ya sabes, sentó un ejemplo para tanta gente en Brasil de superación de, ya sabes, dificultades y todo eso. Pensás en, obviamente no en ese entonces, pero tenés esa conciencia hoy de entender ese ejemplo, ¿sabes? Hombre, creo que de forma natural todos proyectamos esa imagen, porque ya sabes, llegar a donde llegamos a ser jugador de fútbol ya se reduce tanto el camino para llegar a ser lo que fuimos. Hombre, es poco probable que cualquier chico piense en llegar tan lejos como nosotros. Así que somos ejemplos, ya sabes, inspiración para mucha gente en todos los sentidos, en superación, en sacrificio, en logros, en títulos, en un montón de cosas, ¿no, hombre? En lo que hacemos con nuestras familias, todo eso. Nosotros, y el poder del fútbol es algo maravilloso, ¿no? Que creo que todavía, tal vez junto con la música, algunas otras cosas le da una credibilidad muy grande a la gente, ¿no? En un mundo tan polarizado en el que vivimos, sí, el fútbol sigue siendo puro y la gente lo sigue queriendo mucho. Así que tenemos esta responsabilidad de seguir transmitiendo esto a la juventud de hoy, ¿no? Y la juventud de hoy también tiene la responsabilidad de querer aprender, querer escuchar, hombre. Tienen información muy fácil al alcance de todos ellos. En nuestra época no teníamos tanta información. Pasan en la pelotudez de Ronaldo igual. Así que, hombre, el fútbol es maravilloso y seguiremos transmitiendo esto a la gente. Y tú... Pensar que nosotros teníamos que comer libro para saber de algo y ahora está al alcance de la mano y pensar que se pasan en la pelotudez total hoy en día. No todos, ¿no? Pero obviamente el 80% usa muy mal las redes. Pero bueno. También es una época, digo la verdad, genial. Yo me crié sin celulares, sin compu, sin nada. Pero esta época es la mejor de todas. Es la mejor de todas. Materazzi, ¿cuál fue el momento que más te hizo llorar, tanto para bien como para mal? Quiero escucharlo de ti ahora. El primer año que llegué, el punto más bajo fue mi primer año en el Inter, cuando perdimos el Scudetto el 5 de mayo, y todos lloramos juntos. Y cuando gané el Mundial, porque cuando ganas el Mundial con tu selección siendo un jugador clave, creo que no hay comparación. Cuando empiezas a jugar al fútbol, tienes un sueño, que es llegar a ser profesional, jugar en la selección, jugar un Mundial, jugar la final y ganar la final. Y cuando llegas ahí dices, vaya, lo logré. Ni siquiera sabes cómo, pero lo hiciste. ¿Y tú, Batistuta? Yo no tuve la suerte de ganar como ganaron ellos.
no tengo una tristeza que me acuerde. En la rutina de lo Me fui extraordinario. enseguida de 3 mundiales, pero tenía fuerza, tenía energía, nunca lo vi como algo catastrófico. Es deporte, los otros equipos fueron mejor que yo, no puedo hacer nada. Sentí mucha tristeza cuando me operé, estaba en la Roma, habíamos salido campeones y hasta ahí yo había jugado con los tobillos rotos y hacía un poco lo que quería, lo que mi mente ordenaba, el cuerpo lo seguía. Pero cuando me operé en Roma me di cuenta que no iba a poder seguir. Ese fue un momento duro, fue porque primero entendí que no era el superhombre que yo tenía en mi cabeza, que aprendí límites. No había límites, yo quería correr 100 metros, quería correr 20, quería entrenar para hacer 10 metros, lo hacía. Quería jugar con un tobillo menos, lo podía hacer. Ahí entendí que era un hombre común y mortal. Y sobre todo que tenía que dejar de hacer lo que amaba. Y ese momento fue terrible, reconocer que se había terminado. Y fue muy triste. Y la alegría es gigante y creo que no va a terminar nunca porque a pesar de haber perdido muchas finales o de no haberla jugado directamente, el fútbol me ha dado muchísimo. Y hoy puedo andar por el mundo gracias al fútbol y hoy estoy en el hotel y viene un colombiano, viene un brasilero, viene un japonés y me saluda y me reconoce y siento alegría porque todo el sacrificio, todo el trabajo, todo lo que me enseñaron mis padres dio frutos. Así que creo que voy a estar contento hasta que me vaya. Yo creo, miren, si me permiten agregar algo triste con lo que creo que todos se van a identificar. Cuando decides dejar de jugar, siente como una tristeza muy profunda también. Es como si se hubiera muerto alguien muy cercano, ¿saben? Es que ese momento también fue un momento muy difícil. Recuerdo que tuve una depresión severa, subí mucho de peso y, o sea, no quería saber nada de fútbol, pero fue algo fue muy triste. Fue muy difícil alejarse del fútbol. Yo ya estaba acostumbrado a vivir eso todos los días, una rutina diaria. El entrenamiento para el partido o los viajes no cambian de la noche a la mañana y, o sea, es impactante, ¿no? Luego ves que hay otras cosas que hacer en la vida, puedes reinventarte y todo, pero aún así la idea de no volver a competir y jugar nunca más, eso por un tiempo estuvo muy fuerte en mi cabeza. Y de eso se trata. Como dijo Ronaldo al preguntarte esa pregunta sobre el desfile, Ronaldo dijo algo muy importante sobre la depresión. He estado escuchando mucho eso de los jugadores ahora mismo, sobre la salud mental, dejar de jugar, no tener ese subidón de dopamina como marcar un gol en un estadio lleno y todo eso. Así que les pregunto, ¿cómo es cuando se apagan los reflectores, verdad? Estaban ahí teniendo éxito y de repente eres una persona que ya no tiene esa rutina. Ya no tenemos esa. El glamour que trae la vida del fútbol, ¿cómo fue para todos ustedes? Cambiar de vida cuando deja de llover. Podría ser Baggio. Para mí, a diferencia de ellos, fue una liberación cuando dejé de jugar. Porque desafortunadamente me rompí la rodilla a los 18, no jugué durante 2 años y todos me decían que nunca volvería a jugar. Y esa lesión terminó marcando toda mi carrera como jugador. Siempre tuve que hacer entrenamientos específicos 2 veces por semana, además del entrenamiento del equipo, para mantener el tono muscular que ya no tenía porque me habían quitado un trozo de músculo para reconstruir el ligamento cruzado anterior.
Y esa cirugía, obviamente hecha en el 85, solía acabar con la carrera de cualquiera. Había pocas esperanzas y por eso jugué toda mi carrera. Claro, decían que en esa época, cuando te cagaban los ligamentos, ya nunca más volvías a jugar. Sí, es una locura. Qué locura lo que están contando estos cracks. Qué locura, qué historias de vida. Hasta los 37 años y medio cuando lo dejé, realmente con mucho dolor. Cuando lo dejé, pensé, bueno, tal vez ahora te despiertes un día sin dolor. Pero eso es realmente, digo esto, no para que la gente sienta lástima por mí, ni mucho menos, sino para decir que cada uno de nosotros tiene su propia historia, que es única e irreemplazable, ¿verdad? Y eso debería contarse precisamente para ayudar a mucha gente que podría sufrir de depresión. Pero la depresión, creo, es una condición vital nuestra, que tenemos que aprender a manejar y disfrutar cada momento de la vida, porque cada momento se va para siempre. ¿Y tú, Roberto, cómo fue cuando te retiraste del fútbol? Le di gracias a Dios. En serio, gracias a Dios, porque iba a subir las escaleras de mi casa y no podía. Pero luego empecé a hacer cursos de entrenador, de director deportivo y me sentí tranquilo. Me preparé mucho también. Empezamos a jugar al fútbol muy temprano. Luego llegó un punto en el que ya no es posible. Esto me recuerda al partido. Creo que fue Corinthians y Gremio en el Pacaembu en nuestra época. Llegué a casa, estaba bien, de repente creo que el cuerpo volvió a la normalidad. Fui a intentar subir las escaleras y dije, a partir de mañana ya basta. Mucho dolor. ¿Dices gracias a Dios por la rutina? Porque nuestra vida es muy dura. Empezamos a jugar temprano. La intensidad de los partidos es tanta que después de un tiempo dices la famosa frase, o paras tú o te paran. Y yo preferí parar. Pero bueno, tampoco Roberto Carlos, la que se lleva, muchachos, son crack, todo, pero en esta, déjame un ratito discrepar un poquito. Antes de que pararan conmigo. Hombre, yo me retiré a los 41, así que, realmente lo aproveché al máximo todo lo que pude. El fútbol, una vez que el árbitro pita el final, en mi época ese era el menor de mis problemas. El problema era entrenar, despertarse temprano, viajar, las concentraciones. Ya saben, esas cosas que son necesarias, ¿no? Importantes fuera de la cancha. Eso me molestaba. Así que, primero, cuando me retiré, yo nunca hice ninguna preparación mental para retirarme. Pero, hombre, me retiré en ese momento en que dije, hombre, me voy a retirar y estoy seguro de que no lo voy a extrañar. Y caray, gracias a Dios no lo extrañé. Claro, es diferente cuando pasas 20 años jugando y luego dejas de hacerlo. Y así fue como pasó, dejé de jugar de golpe. Lo mío no fue de golpe me dije a mí mismo, está bien, y lo acepté sin ningún problema. Pero casi vuelves a jugar hace poco, ¿no? Cuando se trata de fútbol profesional ya no hay forma de volver, pero no puedes mantenerte alejado de las pichangas y de pasar el rato con los muchachos, ¿verdad? Pero nunca dejaré de jugar al fútbol por completo, siempre estaré jugando en algún lado porque es algo que realmente amo y hago por pasión, así que no hay forma de que pueda parar. Sí, cuando llega el momento, ¿verdad? Y tienes que estar listo para poder parar. Yo siempre pensé que el año más difícil es el segundo, porque en el... Che, Materazzi está impecable, ¿eh? Está impecable, Materazzi, está para seguir jugando. Qué impresionante, loco, Tetano. Primero vienes de una vida de disciplina. Te acuestas temprano, entrenas, comes, intentas comer bien. Hoy en día eso es aún más fuerte. Así que en el año en que dejas de jugar, puedes viajar. Yo viajo mañana, vuelo. Puedes hacer todo lo que no hiciste durante tu vida porque empezamos a jugar a los 16, 17 y empezamos a tener esta vida, ¿verdad? Y en el segundo año después de que dejas de jugar, si no has construido algo más allá del fútbol, muchos caen en depresión porque, sí, cuando juegas ganas mucho, no miras lo que gastas. Y luego cuando dejas de jugar te vas a vivir tu vida, el sueldo ya no entra y mucha gente
Y es un gran problema, pero no es solo un problema del fútbol, es un problema, sí, en la NBA. Si miras las estadísticas, el 70% de los atletas quiebran porque no construyen un futuro. Nosotros podríamos ser un ejemplo de eso porque gastamos mucho, pero tuvimos suerte ahora de poder empezar de nuevo. Porque, como dije, las leyendas, hasta hace 10 años, este rol no existía, ¿verdad? Y sin embargo ahora, para bien o para mal, si todavía estamos aquí es porque existe este circuito de leyendas y seguimos trabajando. Y sí, y es algo que deberíamos introducir para los que dejan de jugar, de practicar deportes profesionalmente, porque podríamos ser un ejemplo y una ayuda para que construyan una vida más allá del deporte. Y por eso tuve suerte y también la capacidad suficiente para construirme un futuro, para hacer muchas otras cosas y para ser feliz porque llegamos a un punto, como él dijo, en el que es mejor que nosotros le digamos basta al fútbol a que el fútbol nos diga basta a nosotros. Porque llega un momento en que piensas que tu cabeza, tu cuerpo dice, está bien, ya no rindes, corres a 1 milla por hora y los demás pasan volando a 300 millas por hora y tú solo estás luchando. Y luego también es vergonzoso hacer el ridículo. Batistuta, ¿hay algo que pueda reemplazar la sensación de meter un gol en un estadio? ¿Cómo fue para vos cuando dejaste de jugar? Como dije, que el momento más triste fue entender que se terminaba un ciclo importante y que no iba a poder hacer muchas cosas. También entendí que en la vida hay otras cosas. Y bueno, ahora hacer un gol es darle un beso, un abrazo a mi hijo, a mi nieto, tengo 3 nietos. Vivo la vida. La vida es... Nosotros amamos el fútbol, o por lo menos yo amo el fútbol, pero entiendo que hay otra vida afuera del fútbol y la vivo. Como decía Robbie, cada momento es importante y considero que el que entiende eso está bien parado. Está bien parado porque la depresión o el tema de no hacer algo que hicimos siempre y que conocemos a la perfección nos tiene atados. Ese es un gran problema. Cuando salimos de ahí y vemos que hay otra vida y que disfrutamos la compañía, la familia, los nietos, los amigos, la vida agarra otro sentido. Y yo estoy en ese momento y estoy agradecido de que lo entendí y estoy contento y estoy satisfecho con lo que me tocó hasta ahora. Increíble. Quería preguntarte algo. Estamos en pleno mundial y una vez más Messi la está rompiendo a los 38 años. Es simplemente increíble pensar que alguien pueda seguir rindiendo a tan alto nivel a esa edad. Pero en tu opinión, ¿quién es el mejor jugador de todos los tiempos? No puedo elegir al mejor de la historia. Sinceramente no puedo. Creo, como decía el otro día con Romario, hay 3 tipos ahí que están un poco más adelante, que son Pelé, Maradona y Messi. Y luego hay otro grupo, y hay mucha gente en ese grupo. Y personalmente yo no puedo hacer eso. Pelé, poco que vi, me parece extraordinario para su época. De esa época, con tantas cualidades modernas y contemporáneas. El tipo era rápido, el tipo era fuerte, el tipo podía patear con ambos pies, uno a la vez, sin caerse. Ya era bueno cabeceando. Messi, Maradona, también tengo una ligera inclinación hacia Maradona, pero es innegable que Messi es maravilloso, espectacular. A partir de sweep, dice que él un capable del uso. Entonces, ¿no te la jugás?
¿Qué tal si se nos ocurren más de 3 criterios para ayudarnos a decidir? Pero si ponemos 3 criterios sobre la mesa, podría facilitar la decisión, aunque seguiría siendo muy difícil. Sí, podré evaluar, pero sin los criterios, bueno, ¿cómo decidirías quién es el mejor de la historia? Sin criterios es difícil. Yo tomo la decisión acá. Muy bien, déjenme decirles lo que pienso al respecto. Ronaldo dijo acá en la mesa que todo lo que hizo Pelé, Messi y Maradona lograron entre el 80 y el 90% de lo que hizo Pelé. Todo lo que hizo Pelé, más 3 Copas del Mundo y más de 1,200 y pico de goles y todos los títulos que tiene, para mí eso convierte a Pelé en el más grande de todos los tiempos. ¿Para vos Pelé es el más grande? Incluso le dije a Ronaldo que veo a Messi como tal vez el segundo. Pero después de tener esa charla con él, lo estoy repensando. Pongo a Messi ahí mismo con Maradona, como al mismo nivel que Maradona, pero Pelé para mí está... Y son diferentes épocas, ¿no? La verdad que es muy difícil, porque Pelé en su prime, lo poco que vi, extraordinario. Maradona en su prime, que fue en Argentino Junior, impresionante. Y Leo lo que lo hace diferente, aparte que estuvo 20 años en la cima. 20 años. A un nivel, no solo uno, sino unos cuantos escalones por encima de Messi y Maradona. Tenemos un argentino acá, ¿no? Pero también sería muy interesante escuchar la perspectiva de Batistuta. Estoy de acuerdo con Ronnie. Difícil. Difícil. Si no hay unos números, una matemática, un algo, no me puedo inclinar. Yo viví con Diego, lo soñé a Diego, fue siempre mi ídolo, y siempre consideré que Messi estaba abajo. Pero lo que está haciendo ahora me llenó de dudas. Es increíble lo que está haciendo. Y tiene 38 años y lo hace con una soltura que parecería que tiene 20. Y tiene un hambre y no sé. Nada, me está convenciendo. Así que nada, no voy a elegir a ninguno. No voy a elegir a ninguno. Y dejémoslos ahí tranquilos, a los 3, que fueron nuestras guías y son la guía de millones de personas en el mundo. Así que no los dividamos, que estén todos juntos. Tenemos 2 europeos en la mesa, ¿no? ¿Cuál era su visión de esos 2 sudamericanos que daban tanto que hablar? Es difícil. Y también es pesado hacer un ranking, ¿no? Estamos hablando de la esencia del fútbol en sí. Esos 3 fueron obviamente, como decía Ronnie, por encima de todos. Hoy yo diría Messi. Messi por lo que viene haciendo hace 20 años, en cantidad, calidad, y después, en fin, él es realmente... Para mí, hoy digo él, si tuviera que elegir uno, pero estamos hablando realmente de 3 jugadores infinitos. Materazzi, adelante. Y yo siempre digo, él fue el mejor porque porque lo que hacía sin las 2 rodillas a 150 por hora, nadie lo hizo jamás. Yo cuando veo YouTube, soy boomer, pero lo veo, y cuando lo veo haciendo las cosas que hacía, en una época en la que te daban cada golpe, mucho peor que tacos, de 31 a 30. Y un partido contra el Real Madrid en el que no hace gol, con Thuram y Cannavaro en la marca, que los pobres eran rápidos, y él sin las 2 rodillas, sacó 20 metros de ventaja empezando con 30 de desventaja. Y cuando ves esas cosas dices, este tipo es un marciano, y era un marciano. Así que disculpa Diego, disculpa Pelé, disculpa Messi, pero Chris, es decir,
Ronnie, el fenómeno. Ronaldo, el verdadero. Y respeto por Cristiano, porque hay gente que me dice, no, Cristiano no juega nada. Cristiano juega. Lamentablemente nos estamos acercando al final. Esto tiene una pregunta que Creo que esta pregunta es buena para cerrar esta primera Legend Talks, ¿no? Football Legends Talks viene pisando fuerte. Ronaldo, quiero que nos des tu visión. ¿Qué pasa con el impacto del legado? No en relación con el deporte, sino en relación con la vida. ¿Crees que la carrera que tuviste dejó una huella en la gente que te siguió todos estos años? Sí, espero que sea muy bueno. Siempre me ha preocupado mucho eso en el sentido de que realmente me formó el alimentarme de mis ídolos y de los modelos a seguir que tenía. Eso marcó toda la diferencia para mí y espero ser lo suficientemente bueno como para inspirar a otras personas. Creo que, bueno, ya he inspirado a varios de la generación más joven, ¿no? Muchos de ellos dan entrevistas diciendo que los impacté y todo eso. Pero hay muchos jóvenes que ven fútbol, ven YouTube y quieren ser futbolistas. Pero para eso, estas maravillosas historias que hemos contado acá, este joven tiene que entender que el sacrificio, como dijo Roberto, la disciplina, como dijo Materazzi, como todos acá han mencionado. El tipo va a tener que renunciar a muchas cosas para convertirse en eso. Pero si hacen todos los sacrificios, lo conseguirán. Como no solo en el fútbol, creo que eso se aplica a todo. Creo que eso se aplica a todo eso. ¿Y qué hay de vos? Che, mi legado. Estoy seguro de que un tipo que nació en Yacareciño, muy pobre, no es que se haya muerto de hambre, pero la luchó y costó mucho sacrificio, mucha perseverancia, con mucho carácter, que pude lograrlo. Ahora I got para these kids who want to, and many of whom will be great soccer players. Well, I'm talking about soccer players. I believe that's my legacy, that they have determination, it's sacrifice. And brother, put in your head that you will be what you want to be. In them, with help from up there, from God, you will make it. Roberto, ¿qué legado dejas? Ya han dicho todo lo que había que decir. Baggio, ¿qué legado dejas? No, creo que ya se ha dicho todo. Sí, creo que cada uno de nosotros tiene su propia vida y si no hay sacrificio, si no hay amor y pasión, podríamos quedarnos acá hasta mañana hablando de cuántas cosas, cuántos ingredientes se necesitan, ¿no? Porque de lo contrario no lograremos nada. Sí, nos ponen a prueba todos los días para cualquier resultado que queramos lograr en la vida, en todo lo que hacemos, ya sea jugar al fútbol o incluso para ser padres tenemos que aprender, ¿no? Cómo criar a nuestros hijos. Así que, quiero decir, es la vida la que exige que nunca paremos. Lo importante es el espíritu que le ponemos, ¿no? Si le ponemos alegría a todo lo que hacemos, entonces todo se vuelve más fácil. Absolutamente. Batistuta, ¿y vos? Poco para agregar después de lo que... agregaría que no importa dónde nazcas, no importa si estás cerca o lejos de donde pasan las cosas. Si los querés, los podés ir a buscar. Si yo tendría que dejar algo, no me siento obligado, es que es eso. Si realmente querés las cosas, anda a buscarlas.
Cuando yo quise jugar al fútbol me tuve que ir de casa 500 kilómetros. Parece una locura, pero el estadio más cerca de casa era 500 kilómetros. Y entonces tuve que... No agarraba el tren de Ronnie, pero hacía dedo, autostop. Y nací en el medio del campo, no hay nada. Sin embargo, tenía un sueño y lo fui a buscar. Y costó trabajo, como dijeron ellos, costó disciplina, costó momentos tristes, más que los momentos felices. Pero vas atrás de un sueño y el sueño está atrás de la puerta. Hay que ir a buscarlo. Increíble, Materazzi. ¿Y vos? Ya lo he dicho todo. ¿Qué más puedo decir? Que siempre tenemos que intentar mejorar y tener hambre, porque el hambre es lo que te impulsa a mejorar y a querer siempre más de vos mismo. Eso es lo que hay que hacer y ya está. Fuerte, ¿eh? Wow, sensacional, ¿verdad? Creo que esto incluso puede servirnos de inspiración, ¿no? Porque mucho de lo que hicieron en el fútbol nos impacta, aunque no juguemos al fútbol. Solo estar acá haciendo esta mesa redonda con 6 leyendas del fútbol. Che, mucho viene de inspiraciones que ustedes nos dieron para decir que nos inspiraron durante nuestra infancia, durante nuestra adolescencia. Y ver sus historias nos hace crecer cada vez más, ¿no? Y creer en nuestros sueños, ¿verdad? Esto de acá ya es un sueño hecho realidad para mí. Es increíble. Quiero cerrar este evento de Legends Talk Soccer, el primero de muchos, y qué gran espectáculo tuvimos hoy. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado el video. La verdad, es largo, lo entiendo, pero la verdad que estos crack, lo que dijeron, las dudas que teníamos, porque yo en 98 también tenía la duda esa de Ronaldo que le había pasado, lo que le pasó a Roberto Baggio en ese famoso penal, cómo quedó, porque Roberto Baggio quedó sumamente destruido después de ese penal. La verdad, una locura. Mira cómo quedó Baggio en ese mundial, que dice que se quedó parado. Tenía contado por Romario, que se quedó parado ahí, mientras atrás se ve en la foto que vienen festejando, y él se quedó como 10 minutos ahí, 10-15 minutos se quedó ahí en el punto de penal. Y dice Romario que estaba festejando y lo vio parado, y automáticamente dice que le entró algo que no pudo festejar más. La verdad que eso también me había quedado en el inconsciente, en la memoria, que qué momento para Baggio, ¿eh? Qué momento. Es una locura, y ahora verlo contado por él, la verdad que me agradó mucho haberlo escuchado de sus palabras. Así que nada, bueno muchachos, espero que les haya gustado este vivo. Después le voy a subir los videos a YouTube para que tengan. La verdad que fue una charla impresionante, riquísima. Te hace pasar por todos los estados y la verdad que aprender de estos cracks, la verdad que es una locura. Bueno, estamos terminando el vivo. Muchísimas gracias. Suscríbete al canal si te gustó el video, por favor. Déjame un like. I am waiting for a bus at the end of the night, under street lamp, bent face flamed by the light. I'm going away, I'm going away, I'm going away. And the sun gonna shine on a brand new day. Must be somewhere welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as I can hold.